Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de este nuevo contenido. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a tratar las leyes de composición interna y de manera particular vamos a trabajar con las propiedades de una ley de composición interna. En este caso yo le voy a dar un conjunto H con estos elementos que están acá, ¿verdad? Y sobre ese conjunto H vamos a definir una ley de composición interna que viene dada a partir de esta tabla adjunta. La ley la vamos a anotar con este símbolo que vemos acá, ¿verdad? Como lo que utilizamos cuando queremos representar la perpendicularidad entre dos rectas, ¿verdad? Bueno, este símbolo es el que denota la ley. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, verificar qué propiedades verifica esta ley, ¿verdad? Este símbolo que está acá en H. Antes que nada voy a suponer que si están viendo este video es porque ya conocen lo que es una ley de composición interna y sus propiedades. Y en caso de que no sea así, de que no la conozcan, no saben nada de la definición o las propiedades, ya yo tengo un video realizado respecto a la definición y las propiedades. Abajo en la descripción yo te lo voy a dejar y estés claro en esos fundamentos necesarios para poder abordar este ejercicio. ¿Ok? Este es un ejercicio muy sencillo, ya lo van a ver, ¿verdad? Inicialmente vamos a refrescar lo que es una ley de composición interna. Una ley de composición interna no es más que una función, ¿verdad? Una función. Entonces, en este caso, este símbolo que representa la ley de composición interna es una función. Una función que va a ir del producto cartesiano definido en H, es decir, del producto cartesiano H por H, o lo que es lo mismo, H cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta H. Todo eso yo lo defino por pasos, poco a poco, en ese video que te comentaba que está en la descripción, ¿verdad? Es decir, que si yo tomo un elemento A que va a estar en H y un elemento B que también va a estar en H, el compuesto de ellos a partir de la ley que viene dada por este símbolo, es decir, A compuesto con B, que lo escribimos de esta manera, ¿verdad? A compuesto con B, debe estar ¿dónde? Debe estar también en el conjunto H. Y por eso es que hablamos de ley de composición interna. Pero repito, todo eso te lo detallo yo paso a paso en ese video que te estoy dejando en la descripción. Entonces, yo parto del supuesto de que ustedes manejan todo eso y si no, vayan a ese video, ¿verdad? Entonces, vamos a poner a prueba ahora esta ley para ver qué propiedades verifica. Ustedes saben que las propiedades de una ley de composición interna pudieran ser la asociativa, la conmutativa, la existencia de elemento neutro, la existencia de simétricos, la regularidad de los elementos que conforman el conjunto, es decir, la regularidad de estos elementos, pero todas esas leyes las vamos a ir probando en esta tabla para ver si efectivamente cumplen esas propiedades o cuál de ellas cumple y cuál no. Quería antes que vieran, ¿verdad?, que esta ley efectivamente es una ley de composición interna. Vean que si ustedes toman cualquier par, ¿verdad?, AB que pertenezca a H por H, que lo podemos evaluar de esta manera, ¿verdad? A compuesta con A compuesta con B, A compuesta con C, A compuesta con D, etcétera, D compuesto con A, D compuesto con D, ¿verdad? Y aquí podemos encontrar los elementos y vean que los compuestos o las imágenes de esta función que definimos con este símbolo, los compuestos están todos ¿dónde? ¿Son elementos de quién? De H. Entonces, efectivamente, esta tabla constituye una ley de composición interna. Ahora lo que vamos a determinar es cuáles propiedades verifica. Y para ello vamos a pasar entonces a una siguiente lámina para empezar a evaluar cada una de esas propiedades. Y la primera de esas propiedades que vamos a evaluar es la asociativa. Entonces acompáñenme a una siguiente lámina para que empecemos a evaluar estas propiedades. Ok, entonces aquí estamos en una nueva lámina, ¿verdad? Y decíamos que íbamos a empezar a evaluar las propiedades. Y la primera propiedad que vamos a evaluar es la asociativa. ¿Qué debe pasar para que una ley de composición interna definida en un conjunto sea asociativa? Bueno, debe pasar la siguiente relación. Supónganse que tenemos una A compuesto o compuesta con una B y vamos a asociar esos dos elementos y a su vez ese compuesto lo vamos a componer con un tercer elemento. Eso debe ser igual a que yo tome el mismo elemento A y lo componga esta vez con B compuesto con C. Es decir, vean que estoy asociando acá los dos primeros y el resultado lo estoy componiendo con un tercer elemento. Acá el primer elemento yo lo voy a componer con lo que resulte de la composición de lo que era acá el segundo y el tercer elemento. Es decir, la forma de asociar
en cuanto a estos tres elementos, para nada va a influir en lo que sería la imagen o el resultado de la composición. Y esto que está acá debe ser válido para cada tres elementos, es decir, para cada A, B y C, que no son necesariamente esta A, esta B y esta C. Van a ser cualesquiera tres elementos del conjunto H en este caso, es decir, para todo A, B, C que pertenezcan a H. Esta relación debe cumplirse para todo A, B, C que pertenezcan a H. Entonces vamos a empezar a evaluar ahora sí elementos particulares específicos de H a partir de lo que es la asociatividad, a ver si efectivamente la verifica. Entonces vamos a probar tres primeros elementos. Supónganse A compuesto con B compuesto con C. Y debe ser igual, entonces repito, A, perdón, aquí puse más, A compuesto con B compuesto con C, pero en esta segunda oportunidad a los que estoy asociando es a B y a C, y en la primera parte de la igualdad, en el miembro izquierdo, estoy asociando A con B. Vean que esta B y esta C sí son, esta A y esta B y esta C sí son elementos particulares. Aquí era la generalidad, o sea, la ley como está definida. Aquí vamos a evaluar los casos particulares. Entonces, A compuesto con B, ¿quién es A compuesto con B? A compuesto con B es B, lo colocamos acá. Y eso lo componemos con C. ¿Quién es B compuesto con C? B compuesto con C, B compuesto con C es A. Entonces, este miembro izquierdo resulta A, la composición completa que vemos acá. Vamos a entonces evaluar la parte de la derecha o el miembro derecho de la igualdad. A compuesta con B compuesta con C. ¿Y quién es B compuesta con C? B compuesta con C, B compuesta con C es A. ¿Y quién es A compuesta con A? A compuesta con A es A. Lo que quiere decir que en una primera terna evaluada, la asociatividad se cumple. Vamos a probar una segunda terna. Vamos a ir con una terna que vamos a llamar 2i. Supónganse que digo yo C compuesta con D compuesta con F. Y eso debe ser igual a C compuesta con la composición de D con F. Vamos a ver si efectivamente resulta dicha composición. ¿Quién es C compuesta con D? C compuesta con D, lo buscamos acá en la tabla. C compuesta con D es E. ¿Y quién es E compuesta con F? Recuerden que F estaba esperando acá el resultado de esta composición. ¿Quién es E compuesta con F? Vamos a bajar un poco para poder observarlo mejor. ¿Quién es E compuesta con F? E compuesta con F sería, vamos a subir porque no deja ver la tabla, E compuesta con F sería B. ¿Okay? Entonces ya hemos evaluado el miembro izquierdo de la igualdad. Vamos con la parte de la derecha. C compuesta con esta composición de D con F. D compuesta con F. D compuesta con F es C. ¿Y quién es C compuesta con C? C compuesta con C es B. Lo que quiere decir que en esta segunda terna también se verifica la asociatividad, y en líneas generales ustedes van a poder probar que con cada terna que evalúen se va a cumplir la asociatividad. Pero eso se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, que practiquen diferentes ternas y siempre van a ver, perdón, que se verifica la asociatividad. Entonces quiere decir, vamos a dejar acá una conclusión y vamos a decir, ¿verdad?, que la ley, es decir, el símbolo que estamos estudiando, la ley de composición interna que viene definida o viene denotada por este símbolo, es efectivamente asociativa en H. Es asociativa en H. ¿Ok? Vamos a dejar eso bien claro, ¿verdad? Ustedes van a seguir buscando diferentes ternas, ¿verdad? Pero van a terminar viendo
que con cada terna que evalúen, efectivamente la asociatividad se cumple. Ya hemos probado entonces una primera propiedad. Vamos a pasar ahora a la conmutatividad, a ver si la conmutatividad también es una propiedad que verifica esta ley en el conjunto H. Pasemos entonces a una siguiente lámina para evaluar la conmutatividad. Ok, entonces aquí estamos en una nueva lámina, ¿verdad? Y vamos a evaluar ahora la conmutativa, propiedad conmutativa o conmutatividad. ¿Qué debe pasar para que se cumpla la conmutativa? Bueno, que si tomamos un par de elementos, supóngase una A compuesta con una B, e invertimos el orden de esos elementos en una segunda composición, es decir, una B compuesta con una A, debe darse esta relación, es decir, deben ser iguales ambas composiciones. Pero eso debe cumplirse para cada par de elementos que ustedes evalúen, es decir, eso tiene que cumplirse para toda A y toda B que pertenezcan al conjunto sobre el cual se define la ley de composición interna. En este caso estamos hablando del conjunto H. Con que no se cumpla esta relación con un par de elementos, entonces la propiedad no sería conmutativa. Vamos entonces a evaluar al azar, ¿verdad? Un primer par. Y ese primer par, no sé, vamos a tomar la D y la D. Supóngase que componemos D con B. Eso debe ser igual, si se cumple la conmutativa para ese par, a que yo componga B con D. Vamos a ver. ¿Quién es D compuesta con B? D compuesta con B es G. ¿Y quién es D compuesta con D? D compuesta con D es F. Repito, D compuesta con B, aquí ubicamos D, compuesta con B es E. Aquí está el elemento resultado, la composición, la imagen de D con B. Ahora en el miembro derecho sería B compuesta con D. B compuesta, compuesto con D, ¿quién es? F. Lo que quiere decir a las claras, ¿verdad? Que no se cumple, ¿verdad? La conmutatividad en este par de elementos. Y como debe cumplirse para cada par de elementos que pertenezcan a H, ya con esto es suficiente para decir que la ley no es conmutativa. Vamos a colocar acá esa conclusión, ¿verdad? Vamos a escribir como conclusión que la ley, en este caso, el símbolo que la representa, no es una ley conmutativa. No es conmutativa. Aquí lo escribimos. Conmutativa, lo vamos a abreviar. ¿Dónde? En el conjunto sobre el cual se define la ley, que en este caso es H. Igual como lo hicimos en el primer caso, vamos a resaltarlo acá, pero ya no importa que se cumplan con el resto de pares que ustedes evalúen. Basta con que falle uno para decir que la ley no es conmutativa. Y ya falló con el par D y B. Vean que cuando se invierte el orden, los compuestos no son iguales. Entonces la ley no es conmutativa. Vamos a pasar ahora a evaluar el elemento neutro. Vamos a ver si en esta ley definida en H se cumple la existencia de elemento neutro, pero eso lo vamos a ver en una siguiente lámina. Ok, aquí estamos con la tercera propiedad, que es la existencia de elemento neutro. ¿Qué debe pasar para que exista elemento neutro en la ley de composición interna? Bueno, debe pasar que para todo elemento, ¿verdad? Vamos a hablar de un elemento A que pertenezca al conjunto sobre el cual se define la ley. En este caso el conjunto se llama H. Para todo A que pertenezca a H, debe existir un cierto elemento E que vamos a llamar neutro, que también pertenece en este caso al conjunto H, tal que ese elemento compuesto con el neutro, que hemos dicho que es E, tanto por la derecha como por la izquierda, es decir, A compuesta con E, como E compuesta con A, sea igual a ese otro elemento distinto del neutro, es decir, sea igual a A. Este elemento A, repito, no necesariamente es cualquier elemento de H, tal que compuesto con el neutro reproduzca ese otro elemento. Y existe ese elemento E llamado neutro en este ejercicio. Efectivamente, ese elemento es el A.
porque el A compuesto con cualquier otro elemento reproduce a ese otro elemento. Vamos a verlo acá más claro. Entonces existe E que va a ser igual al elemento A de este conjunto H o del conjunto H sobre el cual se definió la ley de composición interna, tal que ocurre lo siguiente: todo elemento compuesto con A, tanto por la derecha como por la izquierda, reproduce al otro elemento. Veamos en el primer caso, A compuesto consigo misma. ¿Es igual a quién? Es igual a A. No tiene sentido que lo evaluemos por la derecha o por la izquierda porque se trata del mismo elemento. A compuesto con A es A. Pero cuando componemos B con A o A con B, nos resulta en ambos casos B, es decir, el otro elemento distinto del neutro que ya sabemos que es A. Vean que cuando compongo B con A es igual a B, pero si compongo A con B igualmente resulta B. Cuando compongo A con C o C con A, nos resulta C, es decir, el otro elemento que no es el neutro. Por eso es que decimos que A es neutro, porque prácticamente que la composición de ese elemento con cualquier otro es nula y me resulta el otro elemento. A compuesto con C, A compuesto con C es C, y C compuesto con A es igualmente el elemento C. Vamos a hacer acá a la derecha los elementos restantes. Vamos a pasar una línea acá divisoria y vamos a componer los restantes, es decir, A con D. Igualmente vamos a componer D con A y van a ver que en ambos casos el resultado es D. Vamos a verificarlo en la tabla. A compuesto con D es D. D compuesto con A es D. El elemento E compuesto con A, o mejor dicho, vamos a empezar por la A compuesto con E. Este E no es el neutro, este es el elemento del conjunto H. El elemento E que decimos acá en la definición es el neutro. Pero este E que estamos colocando acá es el elemento particular E que pertenece al conjunto H. Entonces A compuesto con E, o lo que es lo mismo, E compuesto con A, en ambos casos va a resultar el elemento E. ¿Ok? E compuesto con A es E. A compuesto con E es E. Y por último, F compuesto con A o A compuesto con F, es independiente por donde empiecen. A compuesto con F, F compuesto con A, en ambos casos resulta F. ¿Ok? A compuesto con F, F. F compuesto con A, F. Lo que quiere decir entonces que efectivamente existe E que es igual a y esta E sí es el elemento neutro. Aquí sí me estoy refiriendo al elemento neutro. Incluso vamos a colocarle a esta E, vamos a denotarla o vamos a escribirla, ¿verdad?, sobre ella en color amarillo para que no se confundan. Esta E es el neutro, esta E es el neutro, esta E es el neutro, esta E es el neutro. Que para el caso de nuestro ejercicio, esa E es A. Esta E que estoy colocando acá es el elemento que pertenece al conjunto H. ¿Ok? Entonces vamos a afirmar entonces, ¿verdad? Y ya lo hemos hecho acá, que existe E igual a A tal que se cumple todo esto. Por lo cual podemos colocar como conclusión, y lo vamos a hacer acá abajo, ¿verdad? Conclusión, existe el elemento neutro, lo vamos a abreviar acá, el elemento neutro, E igual a, y esta E igual vamos a resaltarla acá para que se diferencie de la E que pertenece al conjunto H. Entonces ya estamos asegurando la existencia del elemento neutro. Es una nueva propiedad que hemos verificado. Vamos a pasar ahora a la existencia de elementos simétricos o inversos, ¿verdad? En la ley de composición interna vamos a ver si existen simétricos para cada uno de los elementos de H. Pero para ello vamos a pasar a una siguiente lámina.
Ok, ahora vamos a evaluar la existencia de elementos simétricos, ¿verdad? La existencia de elementos simétricos es respecto a cada elemento. No es como el caso del neutro, que es para todos los elementos. Es decir, el neutro es neutro para cada uno de los elementos del conjunto sobre el cual se define la ley de composición interna. El simétrico no es así. El simétrico, cada elemento pudiera tener un simétrico que solamente es simétrico para ese elemento en particular. ¿Y cuándo vamos a decir que un elemento en particular tiene simétrico? Bueno, supónganse que un elemento A, yo lo compongo, ¿verdad? Por la derecha con otro elemento A'. Y no solamente por la derecha, sino también por la izquierda. Es decir, coloco A' por la izquierda y lo compongo con el elemento A. Si resulta que esa composición me da el elemento neutro, ¿verdad? Quiere decir entonces que A' es simétrico de A de la misma forma que A es el simétrico de A', ¿ok? Porque la composición de ambos elementos me resulta el neutro, ¿ok? Aquí estoy poniendo esta ley porque como estamos trabajando con esta ley que vemos acá, ¿verdad? Que les decía que se asemeja, ¿verdad? Al símbolo de la perpendicularidad entre rectas, bueno, por eso estoy colocando ese símbolo acá. Pero en líneas generales, para cualquier ley, ¿verdad? Independientemente de cómo se denote, si yo compongo un elemento con otro por la derecha y por la izquierda, si resulta que esa composición me da el neutro, quiere decir que esos elementos son simétricos entre sí. Vamos entonces a evaluar la existencia de simétricos para cada uno de los elementos del conjunto H. Veamos en primer caso el elemento A. Vean que A, si yo lo compongo con A, ¿quién me resulta? El elemento A. Y ya decíamos que A es el neutro de esta ley de composición interna. Vamos a volver a resaltar este E acá en amarillo para que quede bien claro que esta E no es esta E que está acá. Esta E es lo que representa el elemento neutro, que para el caso de nuestro ejercicio es el elemento A, ¿ok? Entonces, A compuesto con A resulta A, y A ya sabemos que es el neutro porque ya lo vimos en una propiedad anterior, entonces quiere decir que A es simétrico de sí mismo. No lo vamos a hacer, no lo vamos a intercambiar porque se trata del mismo elemento. Vamos a ver quién es el simétrico de B. Supóngase que componemos B con otro elemento. ¿Y cuál va a ser ese elemento que compuesto con B me resulta A? Veamos acá. B compuesto con quién me resulta A. B compuesto con C me resulta A. Lo que quiere decir, ¿verdad? En un primer momento, el simétrico de B sería C, pero tiene que serlo por la derecha y por la izquierda. Entonces vamos a poner acá C compuesto con B me resulta A. C compuesto con B me resulta A. Lo que quiere decir que necesariamente el simétrico de B es C, puesto que es el elemento que me permite que al componerlo con B me resulte el neutro. Evidentemente entonces ya sabemos el simétrico de C va a ser B porque lo es tanto por la derecha por la izquierda. Entonces esto no tenemos que buscarlo en la tabla, ya lo vemos del caso anterior. C compuesto con B es exactamente igual que B compuesto con C. En ambos casos está resultando el elemento A, que ya sabemos que es el neutro de la ley de composición interna que estamos estudiando, perdón. ¿Quién es el simétrico de D? Bueno, vamos a ver si D tiene simétrico. D compuesto con qué elemento me resulta A. D compuesto con quién me resulta A. Con D. Es decir, el simétrico de D es el mismo elemento. D compuesto con D me resulta el elemento A, que es el neutro. Entonces D compuesto con D es igual al elemento A, que es el neutro. ¿Quién es el simétrico de E? E compuesto con qué elemento me resulta A, compuesto consigo mismo, compuesto con E. Entonces E compuesto con E resulta A, que es el neutro de la ley de composición interna que estamos estudiando. Y por último el elemento F. Vamos a ver si F compuesto con algún otro elemento resulta el elemento neutro A. F compuesto con quién resulta A, consigo mismo. F compuesto con F resulta A. Entonces escribimos acá F compuesto con F es igual al elemento A. Entonces, simétrico de A, la misma A. Simétrico de B,
C simétrico de C, B simétrico de D, la misma D, el simétrico de E es el mismo elemento E y el simétrico de F es la misma F. Es decir, cada uno de estos elementos de H tiene elementos simétricos, ¿ok? Y acá los podemos notar. Ya faltaría simplemente la propiedad número 5, que es distributiva, pero para este ejercicio no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la ley distributiva implica dos leyes y en este ejercicio solamente estamos estudiando esta ley que tenemos acá, ¿ok? Les repito que en la descripción hay un video de las propiedades de las leyes de composición interna, por lo cual pueden estudiar allí eso que les estoy diciendo de que la ley distributiva implica dos leyes. Y como este ejercicio se refiere a una sola ley, entonces este ejercicio no aplica para estudiar o hacer ver si la propiedad distributiva se verifica en este ejercicio que estamos o en esta ley que estamos trabajando. Por último, nos tocaría estudiar la regularidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a bajar un poco acá para que noten un detalle. Hemos dicho, ¿verdad?, que la ley que estamos estudiando, es decir, esta ley que está acá, verifica la asociatividad, ¿verdad? Es asociativa también verifica la existencia de elemento neutro. Colocamos acá, existe elemento neutro. Existe simétrico para cada uno de los elementos. Entonces, para todo A que pertenece a H, existe una A', tal que cuando compongo A con esa A', tanto por la derecha como por la izquierda, estaba resultando el elemento neutro. Entonces, ¿qué está verificando esta ley? Esta ley está verificando la asociatividad, la existencia del elemento neutro. Todo elemento del conjunto tiene simétrico, ¿verdad? Y esas condiciones hacen que una ley tenga la estructura de grupo. Es decir, vamos a colocar acá este par, lo que quiere decir que el grupo G con la ley que estamos estudiando, que era esta ley, ¿verdad? Ese par es un grupo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un grupo? Bueno, un grupo es una estructura algebraica que verifica estas propiedades de la ley de composición interna que tenemos acá. Inicialmente es una ley de composición interna, ya habíamos dicho que esto es una ley de composición interna. Y si esa ley de composición interna es asociativa, tiene neutro y cada elemento tiene simétrico, entonces ese par, o sea, el conjunto y la ley, se transforman en un grupo. Nosotros no hemos estudiado grupos en este video, pero lo vamos a estudiar posteriormente. ¿Qué pasa con los grupos? Los grupos tienen una propiedad que dice que cada uno de sus elementos es regular. Por eso la regularidad no la vamos a estudiar acá. Vamos a dejar, cuando yo les haga el video del grupo, vamos a demostrar esa propiedad inherente a los grupos, que me dice que cada uno de los elementos de un grupo son regulares. Entonces vamos a esperar a ese video para, en lugar de verificar esa ley en este ejercicio que está acá, lo demostremos y entonces cada vez que nosotros estemos en presencia de un grupo, esa propiedad me permite decir a mí que todos y cada uno de los elementos de ese conjunto verifican la regularidad. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la regularidad para cuando estemos estudiando la estructura algebraica de grupos, demostremos esa propiedad relativa a la regularidad de cada uno de los elementos del grupo y entonces lo afirmemos directamente. Otro detalle que quiero hacer notar acá es que cuando un grupo verifique la propiedad conmutativa, el grupo se va a llamar grupo abeliano o grupo conmutativo. En este ejemplo que nosotros estamos estudiando, ustedes verificaron que fue la segunda propiedad, que esta ley no era conmutativa, por lo que quiere decir que este grupo en particular no es conmutativo. Si un grupo, repito, verifica la propiedad conmutativa, que no es el caso del ejercicio que estamos estudiando, entonces el grupo se llamará grupo abeliano o grupo conmutativo. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho en eso. En un próximo video muy cercano vamos a estudiar la estructura del grupo y entonces veremos cuando un grupo es conmutativo. Haremos un ejemplo de un grupo que sea conmutativo, que verifique la conmutatividad, entonces el grupo se va a llamar abeliano.
E igualmente, les repito, vamos a estudiar la propiedad de la regularidad que verifican cada uno de los elementos de un grupo. Bueno amigos, con esto vamos a dar por concluido este video, ¿verdad? Espero que haya sido comprensible para todos y cada uno de los que tuvieron la oportunidad de poderlo observar, ¿verdad? Les repito que abajo en la descripción hay un video relativo a las leyes de composición interna. Es bueno que lo exploren para que tengan bastante material y fundamenten bastante sus conocimientos respecto a las estructuras algebraicas que vamos a estudiar más a profundidad. ¿Ok? Bueno, si te gustó el video, entonces espero que por favor me apoyes con tu like, ¿verdad? Y si aún no te has suscrito a mi canal, bueno, espero que entonces tu apoyo vaya un poquitico más allá y me regales tu suscripción, ¿verdad? E incluso actives la campana de notificaciones, bueno, para que estés al pendiente de todo lo que estemos trayendo nuevo al canal. Amigos, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.